Y a- No tiene la grabación, porque ahora se queda así. No te preocupes. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a tener que no sé, vamos a empezar igual a las 8 en punto porque tenéis prisa y bueno, yo también tengo un paciente que no pude cambiar a las 9 de la mañana citado. Antes de empezar, voy a presentarme. Como veis en la diapositiva, hay dos nombres, Agustina y Eva. Yo, por desgracia, no tuve la suerte de que mis padres me pusieran el nombre de Eva. Yo soy Agustina y soy farmacéutica de atención primaria y miembro del CEIC Santiago Lugo. Tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala, que siempre preferimos que nos la den antes, es que Eva no puede estar aquí con nosotros, será la persona responsable de esta sesión docente. Y la buena es que ella me pasó su presentación, yo simplemente la he adaptado para que me resulte a mí más fácil, adaptado a mi manera, pero he seguido literalmente todos los conceptos e instrucciones que Eva tenía para vosotros en esa presentación y bueno, antes también de empezar a lo que es a meternos en lo que es la introducción a la investigación, que tuvisteis una primera presentación, yo pensaba que esta era la primera y me acaban de explicar que no, que esta ya es la segunda sesión. Estas sesiones están estructuradas, ¿no?, para daros una visión en general y introductoria a la investigación clínica y a la metodología de la investigación, que a priori nos suele parecer al principio compleja, pero que después es mucho más amigable de lo que parece. Para poder el EVA pertenece, ¿no?, a la Fundación del Instituto de Investigación de Santiago de Compostela, el IDIS. Tanto Eva como Andrés están aquí en el ULA y dan soporte a los 3 hospitales, no solo a ULA, sino a los 2 comarcales y a todos los centros de salud. Uno de los objetivos es precisamente daros ayuda, ¿no?, a la hora tanto metodológica como de gestión a la hora de iniciar estudios de investigación, y podéis contar con ellos en cualquier momento. Yo os los recomiendo, son muy pedagógicos y se aprende muchísimo de ellos. Para poder explicaros el cronograma de estas sesiones, hay que explicaros primero cuáles son las fases de la investigación. Como veis en la imagen, tenemos 5 fases: la fase exploratoria, la fase de diseño, la fase de trabajo, análisis de datos y en lugar de la difusión. Estas sesiones, la de hoy, implica lo que es explicaros qué es la pregunta de investigación y cuáles son los principales estudios epidemiológicos. En noviembre hablaréis de la segunda fase, en febrero de la tercera, que es la recogida de datos, y el análisis estadístico, bueno, hablaréis de él en el mes de marzo. ¿Qué es investigar? Bueno, la definición que tenía Eva en su presentación es esta, es la definición literal de la RAI, y lo que es importante es que todos sepamos que la investigación es un proceso sistemático y riguroso que va a generar nuevo conocimiento o va a cuestionar lo que ya estaba previamente establecido. A veces, cuando estáis trabajando, vosotros, yo, todos, pues resulta que siempre llevamos, ¿no?, durante muchísimos años, utilizamos, ¿no?, pues una misma técnica o utilizamos un mismo tratamiento porque es lo que se viene haciendo en mi servicio desde hace muchos años y yo no lo cuestiono. Porque, pero investigar además, la definición que a mí más me gusta, que ya más utilizaría, es la de aplicar el método científico. Es decir, ¿qué es investigar? Investigar es obtener conocimiento nuevo, mejorar el que ya hay a través de la aplicación del método científico. El método científico es un método sistemático, es un método estructurado, es un método riguroso, lleva una serie de pasos concatenados y por lo tanto la investigación clínica también va a ser sistemática, estructurada y rigurosa. ¿Por qué investigar? Pues por múltiples motivos. Creo que ya explicaron esto en la primera sesión, por lo tanto no me voy a parar, pero evidentemente yo considero que, siendo médicos, cuando vosotros investigáis, y no todo es la investigación, sino también está en la práctica clínica asistencial, lo que vais a aportar a mí, y me voy a poner
en la perspectiva de paciente es que la práctica asistencial, vuestra práctica asistencial va a ser mucho mejor y por lo tanto la calidad de la atención que yo voy a recibir soy mejor. Desde la perspectiva de paciente o de hermana de pacientes, investigar es fundamental para no solo enfermedades como el cáncer, sino también para enfermedades raras. Y ayer por la noche vi un documental precisamente, lo estaba echando en la 2, pacientes de enfermedades raras y la necesidad, ¿no?, de investigación, instaban a las comunidades científicas a investigar en esas enfermedades por más raras que sean, porque es la única oportunidad que tienen para seguir avanzando. Pero hay una serie de barreras, como veis ahí, que evidentemente no las vamos a negar. La principal de ellas es la presión asistencial. Tenemos unas agendas repletas de pacientes y generalmente cuando investigamos tenemos que hacerlo fuera de nuestro horario laboral. Yo particularmente os invito a que lo hagáis, aunque sea fuera de vuestro horario laboral. La investigación, como os decía, se basa en aplicar el método científico, pero hay dos pilares fundamentales, que son la reproducibilidad y la refutabilidad. Es decir, que ese mismo protocolo de investigación que yo, al que puedo tener acceso, lo replico en mi centro de salud, por ejemplo, y pueda obtener los mismos resultados, y la refutabilidad, es decir, el contrástasis o el poder refutar una hipótesis. ¿Por qué son los dos pilares? Porque van a garantizar validez y fiabilidad del conocimiento general. Es decir, investigar no es publicar, ¿de acuerdo? Investigar no es, me voy a publicar el siguiente estudio en una revista de más alto impacto, ¿no? Publicar va mucho más lejos. Y lo importante publicar no, investigar. Lo importante de la investigación es la calidad del conocimiento que generéis. De hecho, no todos los mismos artículos no tienen, o los mismos estudios, mejor dicho, no tienen el mismo grado, ¿no?, o valor de referencia. Porque hay otra serie además de principios que son fundamentales para la investigación, además de la reproducibilidad y la refutabilidad, aunque esos dos digamos que son los pilares. La investigación ha de ser racional, se basa en principios de lógica comunicable, utiliza un lenguaje específico, pero es comprensible, objetiva, metódica y sistemática. Aplicamos el método científico, por lo tanto, la investigación sigue esas conexiones y esos pasos del método científico. Ha de ser evaluable, de nuevo, es decir, lo que os decía hace un momento, voy a poder saber todos, ¿no?, que hay diferentes grados de evidencia según el tipo de estudio. Ha de ser reproducible, es de las cosas más importantes, uno de los pilares. Es acumulativa y progresiva, nace de un conocimiento previo, pero aporta un conocimiento nuevo. Ha de ser medible, cuantificable, tengo que poder medirla, y ha de ser refutable, como veis ahí, contrastable. Se va a repetir durante la presentación, porque Eva sí lo tenía, los términos o características sistemático, organizado y objetivo. Es lo que define al principio científico y por lo tanto a la investigación. El objetivo, la finalidad de un trabajo de investigación es el responder a una pregunta. La pregunta es la base del todo. La pregunta, estructurar bien una pregunta de investigación es la base y el inicio de todo. Si cometéis el error de no estructurar bien vuestra pregunta de investigación, no es la pregunta adecuada, vais a arrastrar durante todas las fases de la investigación ese error. Igual que en cualquiera de las fases que vimos anteriormente, las 5, un error o fallos en esas fases hace que el resto de fases arrastren ese rollo. ¿Tipos de pregunta? Bueno, pues evidentemente tantas como tipos de investigación podamos encontrar, ¿no? Pero podemos hacernos preguntas sobre la eficacia o seguridad de un medicamento, sobre una prueba diagnóstica, pronóstico, muchas. Una herramienta o una estrategia útil para elaborar una pregunta de investigación es la pregunta PICOT, que vosotros ya la conocéis seguramente. Y esta pregunta, pues nos da la estructura de la pregunta de investigación. En esta pregunta peso los pacientes o la población que voy a estudiar, y es la clase de intervención o actuación que voy a llevar a cabo. C, corresponde al comparador, voy a comparar o no voy a comparar grupos. Outcome, los resultados, es decir, qué variables voy a recoger, resultados, variables primarias, secundarias. Y T, el tiempo que va a durar la investigación o el tiempo en el que voy a seguir a los sujetos. Si yo quisiera hacer un estudio ahora mismo de investigación sobre estas sesiones estructuradas que estoy recibiendo, ¿no?, sobre metodología de la investigación e introducción, ¿no?, a la investigación clínica, mi pregunta PICOT sería la siguiente. Mi P seríais vosotros, los residentes. Sois todos residentes de medicina, ¿no? No hay residentes de enfermería.
Sí, vale. No hay más residentes, vale, bien. Bueno, pues P es para hacer la pregunta pico. P sería la población, o sea, el problema o el paciente, serían los residentes de medicina y de enfermería del Hospital Lucas Augusti. La intervención, pues, sería participar en sesiones formativas estructuradas en metodología y investigación clínica. La C, yo lo compararía con residentes de medicina y residentes de enfermería que no reciban estas sesiones. ¿Cuáles serían mis outcomes? Pues el aumento de vuestro interés, el aumento de la motivación y la participación efectiva en los meses posteriores a estas sesiones que vais a seguir. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues a medio plazo, 6-12 meses. Por lo tanto, la pregunta de investigación quedaría de la siguiente manera. Los residentes que participan en sesiones formativas estructuradas sobre metodología e investigación clínica en comparación con los residentes que no reciben formación e investigación, provee una mayor implicación o participación activa en proyectos de investigación durante los 12 meses posteriores a la intervención. Esto es un ejemplo de pregunta épico. También, antes de iniciar cualquier investigación, también es importante evaluar, bueno, pues que podemos garantizar el éxito, ¿no? A través de una serie de criterios que han de cumplir. Y por ahí podemos utilizar la regla Finer, en la que tenemos que evaluar si es factible, es decir, con los recursos que yo puedo llevar a cabo una investigación, porque a veces, en ocasiones, si no tengo financiación, pues no es factible llevar a cabo esa investigación. Si es interesante, es decir, investigar es laborioso. Muchas veces a lo mejor tengo que hacerlo fuera de mi horario laboral, por lo tanto, es lo suficientemente interesante para que yo lleve a cabo la investigación. ¿Qué aporta? ¿Qué novedad? O sea, ¿cuán novedoso es este estudio de investigación que lleva a cabo para eso? Lo veréis, sino que es la revisión sistemática al inicio de, la investigación, pues voy a ver qué evidencia hay publicada sobre las intervenciones educativas en investigación para residentes es ética, cumplo los principios de la ética. Si yo quiero hacer ese estudio, tengo que pediros a vosotros o el consentimiento informado para llevar a cabo mi estudio. Es muy importante porque en muchas ocasiones esta parte nos la saltamos. ¿Y qué impacto? ¿Va a ser relevante? ¿Esto es realmente importante? Bueno, pues desde mi punto de vista, como os decía antes, visto como hermana hija de paciente, ¿no? O como futura paciente, pues todo lo que sea investigación, promover la investigación y más en los residentes, en vosotros, pues para mí parece realmente relevante. ¿Cómo podemos clasificar los estudios? La primera clasificación, y las que más vas a encontrar, es función de objetivo y metodología. Voy a darlo como muy por encima, porque para entrar en profundidad en los estudios epidemiológicos y contarlos todos no se puede hacer en una sesión de 40 minutos. Por lo tanto, quizás veáis que bueno, pues no se profundiza en determinadas, no se profundiza mucho, pero el objetivo es que tengáis una idea general, que sepáis la diferencia, que muchos ya la conocéis, pues entre un estudio observacional, un estudio descriptivo y que sepáis encajar cada uno en el grupo que pertenezcan. Pero solo voy a hablaros de ensayo clínico con medicamentos, de estudios de casos de cortes, algo de descriptivos y ya os digo, pinceladas por encima, porque es metodología y después también no se puede condensar toda esa información en tan poco tiempo. En función del objetivo tenemos fundamentalmente dos grandes grupos de estudios, los estudios descriptivos y los estudios analíticos. ¿Qué es un estudio descriptivo? Es aquel que explora, describe una serie de relaciones entre variables. ¿Y qué es un estudio analítico? Es aquel que ya sí me permite pues inferir una relación causal o confirmar una hipótesis. Dentro de los estudios descriptivos, si la unidad de estudio es la población, estamos ante un estudio ecológico. Si es un individuo, pues por ejemplo sería un estudio de prevalencia. En el caso de los analíticos tenemos también una parte de estudios que son los observacionales en los que no hay ningún tipo de intervención, yo no hago absolutamente nada y me siento, ¿no?, delante de mi muestra que tengo de la población y voy a describir, a buscar esas, bueno, a describir esa relación entre variables. En el caso de los estudios de intervención, ahí ya son estudios puramente experimentales y ahí sí que hay una intervención. Ahí ya yo como investigador voy a intervenir, voy a hacer algo que no forma parte de la práctica clínica habitual, ya sea un nuevo procedimiento, ya sea introducir un medicamento. Y si la intervención la asigno de manera autorizada, estoy ante un ensayo clínico experimental, estoy ante
pues un ensayo clínico, por ejemplo, con medicamentos, y si no autorizo, ¿no?, esa intervención, sino que el médico o el paciente deciden a qué grupo van a pertenecer, entonces estoy ante un cuasi experimental, un prepost o un estudio de intervención comunitaria. Pero a mí la clasificación, o como yo la aprendí siempre y como yo la veo mejor, es esta, que es más sencilla, es lo mismo que antes, pero que lo resume de otra manera. Tengo dos tipos de estudios, existen dos maneras de hacer investigación, bien sean estudios observacionales, yo me quedo delante de mi muestra, la observo y la describo, o bien experimental, es decir, yo hago una intervención, hay algo que cambia. La intervención no tiene que ser solo un ensayo clínico con medicamentos. Imaginaros que yo ahora, por ejemplo, por la mañana, bueno, yo ahora en la consulta, ¿no? En mi práctica clínica habitual, imaginaros que yo no haga ningún tipo de intervención sobre la adherencia terapéutica con los pacientes que veo en el centro de salud. Y de repente, pues ahora llego, ahora por la mañana, y digo, bueno, pues a partir de hoy voy a hacer una intervención educativa con mis pacientes para mejorar la adherencia. No les estoy dando un medicamento, no les estoy haciendo una intervención, no estoy utilizando un nuevo apósito para probar su eficacia o seguridad, pero estoy haciendo una intervención, porque eso no forma parte de mi práctica clínica habitual. Por lo tanto, experimental no es sinónimo de ensayo clínico. ¿Qué es un ensayo clínico? Bueno, pues un ensayo clínico es un estudio que cumpla cualquiera de las tres características que veis ahí. Que se asigne de antemano una estrategia terapéutica determinada y que no forma parte de la clínica habitual. También si implica la decisión de prescribir un medicamento de investigación que se toma con esa decisión, con la de incluir al sujeto en el ensayo, es decir, el paciente solo va a acceder al medicamento a través del ensayo clínico, y si utiliza pues, procedimientos de diagnóstico, seguimiento que van más allá de la práctica clínica habitual. Es decir, el recambio de prótesis de rodilla, una nueva técnica quirúrgica, ¿no? Yo elijo qué pacientes reciben el tratamiento, la técnica quirúrgica convencional, o cuáles reciben la nueva. Es un estudio prospectivo, va hacia adelante, hay una intervención, es randomizado idealmente. Bueno, no deberíamos entenderlo sin ser randomizados, aunque después veremos que los hay no randomizados, idealmente doble ciego o triple ciego, y se hace sobre una muestra que yo extraigo de una población diana. Los ensayos clínicos se pueden clasificar en función de su finalidad, de su metodología, de la asignación del tratamiento, del tipo de diseño y según los centros participantes. Vamos a empezar con los ensayos clínicos según su finalidad. Esta imagen es de EVA, se ve claramente las fases, ¿no? Los estudios de fase 1, los fase 2, los fase 3 y los estudios de fase 4. Los estudios de fase 1, 2 y 3 son los previos a la comercialización del medicamento, y fase 4 son la fase posterior. El medicamento ya está en el mercado. En la fase 1 participan voluntarios sanos, muy pocos participantes, como veis, 20-80. En la fase 2 yo no he tocado esto porque se ha movido. En la fase 2 de 100 a 300 participantes. En la 1 son además adultos jóvenes, voluntarios sanos. En la 2 ya trabajamos con pacientes enfermos, también una muestra muy pequeña, 100-300. Subimos en la fase 3 a 1300, que es el ensayo clínico per se que conocemos todos y el que se publica previa autorización del medicamento. Y en la fase 4 ya solo es por encima, evidentemente, de los 1000 pacientes. Antes de estas fases, evidentemente, hay una fase preclínica en células o en animales. La fase 1, bueno, pues la fase 1 es una fase que se centra en estudiar características farmacodinámicas y farmacocinéticas del medicamento. Como os decía, adultos jóvenes, es una aproximación a la toxicidad, a la seguridad del medicamento, que me va a permitir conocer cuál es la dosis segura, mejor dicho, cuál es la dosis tóxica y, por lo tanto, extrapolar la segura. Y también me va a permitir, pues, acercarme a vía de administración y otra serie de conceptos, de conocimientos que son importantes para el desarrollo del fármaco. Es esa fase en la que estudiamos la distribución, el metabolismo, la absorción de ese medicamento. En la fase 2 tiene una fase temprana y una fase tardía. Ahí ya es el primer contacto con la eficacia del medicamento. Ya se hace como en un grupo mayor, pero ya veis 100 300 participantes. La fase temprana, pues el rango, primera eficacia clínica y rango de dosificación, y la fase tardía, que es la fase, la fase definitiva de la fase 2. Los estudios en fase 3, que son lo que ya os decía, lo que conocemos habitualmente como ensayo clínico, es un estudio, es un ensayo clínico controlado y utilizado, en lo que voy a hacer es que comparar
el medicamento, mi nuevo medicamento, con el nuevo, con un grupo control que va a ser o bien el placebo, que es en la mayoría de los casos, o bien el gol estándar, el tratamiento gol estándar. Idealmente, pues bueno, yo voy a preferir que se compare con el tratamiento gol estándar, porque así sé si lo que está por salir va a ser ya mejor, o es igual, o es inferior al medicamento para el que solicito la autorización. Eh, la fase 3 de los ensayos en fase 3 son, como os decía, controlados y autorizados, son la base previa a la regulación del medicamento y son donde se evalúa la eficacia y seguridad del medicamento. Para que un medicamento se comercialice, se autorice, mejor dicho, en nuestro país, por proceso nacional, tenemos que presentar con el expediente ensayo clínico en fase 3. Los ensayos clínicos en fase 3 son ensayos en los que tienen un volumen muy pequeñito de participantes. Lo digo porque después llevamos los datos, ¿no?, de eficacia y seguridad del ensayo clínico, los llevamos a la práctica clínica diaria y estamos extrapolando resultados que nada tienen que ver con el escenario en el que trabajamos habitualmente. Son pacientes que se eligen de manera muy sesgada, unos exquisitos, o sea, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Son pacientes que si pueden tener poca enfermedad mejor, no quiero un comórbido, no quiero un polimedicado, porque van a aparecer interacciones o efectos adversos que no me interesa que aparezca. Y lo que más también destaco yo, pero es una opinión personal, del ensayo clínico es que la monitorización a la que se sigue, el seguimiento tan estricto y riguroso de un paciente que está sometido a un fase 3, claro. Son pacientes que tienen, bueno, consultas todas las semanas, se les hace un seguimiento exquisito, se les dota de un montón de recursos que en la práctica clínica real, con Josefa, que tiene 90 años, y de la Fonsagrada, pues evidentemente lo se va a hacer. En los ensayos clínicos en fase 3 nunca veréis pues, a pacientes final de vida, nunca veréis a pacientes polimedicados, nunca veréis al diabético, hipertenso, EPOC y con enfermedad renal crónica. Ese me interesa para fase 3. Y ese es el que vamos a ver después en fase 4 y el que vamos a ver que al final la eficacia de ese medicamento de fase 1, cuando se traduce a eficacia en vida real, que es la efectividad, pues no es tan, no era como a priori impresionaba. Los fase 4 son post-comercialización, es decir, la agencia me ha autorizado, ¿no? La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o la Comisión Europea me ha autorizado, ¿no?, el medicamento y dentro de estos estudios destacar los estudios de farmacovigilancia que son seguridad a largo plazo una vez que sale el medicamento. Como bien sabéis, cuando un medicamento sale, fijaros que se han ensayado en apenas menos de 3.000 personas. Por lo tanto, ni datos de seguridad ni datos de eficacia son universales para que se apliquen a toda la población. Y la historia de la farmacología está llena de increíbles medicamentos que habían llegado para curar lo que nunca nadie curaba y después resulta que tuvieron que ser retirados porque mataban más que curaban. Por lo tanto, y siempre cuando hablo con residentes, o el 24 de noviembre hay una sesión precisamente sobre la seguridad, ¿no?, el uso seguro y racional de los medicamentos. Cuando se aproximéis a los nuevos medicamentos, hacedlo con mucha cautela, porque los datos que tenéis y con los que trabajáis son datos de un fase 3, son datos en 1.000 o en 3.000 o 3.000 personas. Bueno, otra cosa que también era importante señalar es la diferencia entre Real World Data y Real World Evidence, que está tan de moda. Los estudios post-comercialización, evidentemente, son estudios Real World Data, son datos recogidos en la práctica clínica habitual y cuando se analizan esos datos de Real World Data, lo que se obtiene es la Real World Evidence, la evidencia de seguridad, eficacia y vida real. Y ya os digo, en estos estudios pues resulta que la eficacia no era la misma que encontrábamos en los ensayos en fase 3. Este es un pantallazo de la página web de la Agencia del Medicamento, que en la parte de arriba, en la mano izquierda, como veis, en la segunda línea, segunda fila, hay un apartado de investigación con medicamentos de uso humano. Cuando lo desplegáis os encontráis pues el registro español de estudios clínicos, la plataforma Gesto para observacionales, el CITIS, que es la de los europeos, y es, bueno, cualquiera de ellos es muy intuitivo, ahí podéis entrar, dejar el nombre del medicamento, la zona que está a estudio y podréis bueno, pues conocer cuántos estudios clínicos en Europa, en España existen sobre esa enfermedad o ese medicamento que queréis, que habéis colocado en el buscador. Los estudios, en función del número de centros que participen, pueden ser unicéntricos o multicéntricos, un estudio unicéntrico, un solo hospital, un solo centro de salud y multicéntricos, pues varios centros. ¿Cuál es la ventaja de un multicéntrico?
unicéntrico, pues evidentemente tengo una muestra mucho más amplia, mucho más diversa y por lo tanto vamos a obtener, ¿no?, una conclusión mucho más robusta que con un estudio unicéntrico. De hecho, los fase 3 suelen ser estudios multicéntricos, pero también la planificación, la comunicación es compleja y por lo tanto muchas veces pues, los investigadores se desmotivan y abandonan el estudio. Los ensayos clínicos, además, pueden ser controlados o no controlados si vamos a compararlos con un grupo control o no. El ensayo no controlado, meses de comparación, son todos los estudios de uso, por ejemplo, de medicamentos, un estudio de prescripción, indicación, prescripción. Es decir, si yo quiero conocer, bueno, pues en este hospital o los centros de atención primaria, imaginaros, ¿no?, cuál es el antibiótico que se utiliza en la neumonía adquirida en la comunidad, o quiero saber, por ejemplo, la dapagliflozina, si se utiliza más en insuficiencia cardíaca o en enfermedad renal crónica. Y en el controlado, ahí ya tenemos, ya dice la palabra, se compara, ¿no?, tenemos un grupo experimental y tenemos un grupo con el que controlamos, con el que utilizamos de control. Además, bueno, el enmascaramiento, todos sabéis a la que nos referimos, si hablamos de enmascaramiento. Cuando se enmascara, pues podemos encontrarnos con otros escenarios, el ensayo clínico abierto, el simple ciego, doble ciego y triple, en función de quién conoce, ¿no?, si está asignado al grupo control o al grupo experimental. En el abierto, el sujeto, ¿no?, el individuo, el participante, el investigador, lo saben. En el simple ciego, el sujeto no, pero el investigador, el médico, en este caso que sabéis vosotros, sí que lo sabéis y por lo tanto eso tiene un sesgo que es obvio y evidente. En el doble ciego no lo sabe ni investigador ni sujeto, y en el triple ciego, que sería el de máxima objetividad, ni siquiera la persona que va a buscar los resultados, ¿no?, los datos de vuestro estudio, sabe si el sujeto pertenecía al grupo control o pertenecía al grupo experimental. ¿Randomizado o no randomizado? Randomizado, evidentemente, es el ideal. Yo asigno aleatoriamente esa intervención. Estudio experimental, hay una intervención y la asigno de manera randomizada. ¿Qué consigo con la aleatorización? Consigo que los grupos sean comparables y consigo, por lo tanto, además, reducir los sesgos sistemáticos. Cuando yo reduzco sesgo sistemático, lo que hago es aumentar la validez interna del estudio, porque en investigación, porque esté algo publicado, no significa que todo vale. Insisto, la calidad de muchos estudios de investigación que llegan a nuestras manos, pues son a veces incluso, bueno, voy a dejarlo en que tienen una menor calidad. Vale, estudios no randomizados, el médico o el propio paciente decide participar. Imaginaros que no es un ensayo clínico con medicamentos, sino que es el ejemplo de antes, ¿no?, una nueva técnica quirúrgica para un reemplazo de cadera. Bueno, pues yo voy a la consulta y vosotros como médicos me decís, es que tengo una nueva técnica, quiere usted, me invitáis, ¿no?, quiere usted participar en esa técnica. O el médico dice, bueno, por las características de esta paciente, bueno, esta paciente encajaría perfectamente con la nueva técnica. Yo, ¿no?, como médico, como investigador, voy a decidir quién entra. En ese caso, no existe randomización. Además, puede haber estudios según el diseño que sean paralelos, cruzados, secuenciales, en parejas, y los últimos, los protocolos maestro, que generalmente los residentes son los que les llaman más la atención y que llegaron para aumentar la eficiencia de los ensayos clínicos tradicionales. Un paralelo, todos lo conocéis, comparo dos grupos con dos tratamientos diferentes, lo hago de manera simultánea. En el cruzado, el paciente es el propio control, es decir, doy, por ejemplo, un medicamento A, hay un periodo de lavado y al mismo paciente le administro el medicamento B. Si en grupos paralelos necesito Ns muy grandes, en el cruzado, al ser el paciente el propio control, la N es mucho más pequeña. En pareja es muy difícil porque necesito encontrar randomizar en base a factores idénticos y es muy difícil conseguir una N, y en los secuenciales en los que no hay una muestra, la muestra no está fijada previamente y voy añadiendo pacientes en función de los resultados hasta alcanzar la N que necesito. Protocolo maestro son unos nuevos ensayos como los estudios de investigación que, bueno, existen tres tipos fundamentales que son el paraguas, el canasta y los estudios plataforma. En el estudio paraguas lo que hace es utiliza diferentes
diferentes tratamientos para una misma enfermedad. El básquet o canasta es un solo medicamento para múltiples patologías, y el plataforma lo que hace es combinar las características del canasta y del paraguas. Esto es un ejemplo, una imagen para que entendáis lo que es un ensayo canasta y lo que es un ensayo paraguas. Como veis, el mismo tipo de cáncer, diferentes mutaciones genéticas, pero utilizo 3 medicamentos diferentes. A mano derecha, en la diapositiva, lo que estáis viendo es un ejemplo de un estudio de plataforma aleatorizado, en el que el objetivo es determinar estrategias de tratamiento diferentes para neumonía grave en un entorno pandémico y en un entorno no pandémico. Como veis, hay varios brazos, y en este tipo de estudios, un mismo paciente incluso puede responder a diferentes preguntas de investigación. Un ensayo plataforma me permite investigar, hacer un estudio con múltiples fármacos y múltiples enfermedades. Son estudios en los que, en función de los resultados, vamos añadiendo o quitando gracias al estudio. Vamos a entrar ahora a citar, ya digo, por encima alguna característica de los estudios epidemiológicos más característicos, empezando por los descriptivos, que hablábamos de que eran ecológicos cuando la unidad es una población, o individuales. De los ecológicos, deciros que, bueno, el gran sesgo que tienen, el problema que tiene es no caer, ¿no?, en la falacia ecológica. Dentro de los estudios individuales, el más típico, ¿no?, es el estudio transversal, o también conocido como estudio de prevalencia. Es un estudio, tanto el ecológico como el individual, en el que no hago absolutamente nada. Yo me siento delante de una muestra y voy a observar y describir lo que veo en esa muestra. En el caso transversal, pues, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad, pues, en la muestra, que podrían ser, pues, los pacientes asignados en mi área sanitaria o mi servicio, mi distrito. Los estudios observacionales pueden clasificarse según la secuencia temporal o la capacidad de verificar una hipótesis. Es decir, si son descriptivos, no van a, o sea, no hay ninguna intervención, no van a verificar ninguna hipótesis. Si son analíticos, sí que me van a permitir refutar esa hipótesis. En función de la secuencia temporal, veis que están en los estudios transversales o longitudinales. Transversales, una foto en un momento determinado. Longitudinal es algo que sigue en el tiempo y que voy a medir. Por ejemplo, pues miro una serie de características a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses. Estudios analíticos, observacionales y de intervención. Dentro de los observacionales, todos conocemos, hemos oído y hemos leído los estudios de cortes y casos controles, porque son de los estudios que más se hacen, y los estudios ya de intervención son los pues, estudios experimentales o cuasi experimentales, que, como os decía, la diferencia entre un experimental y un cuasi experimental es que se ha asignado aleatoriamente la intervención. El estudio de corte es un estudio que se caracteriza porque va desde el factor de riesgo hacia una enfermedad. En el estudio de cortes, lo que yo tengo es una corte de pacientes, los cuales van a estar expuestos a un factor de riesgo. El típico ejemplo, pues el tabaco y el cáncer de pulmón. Yo los sigo en el tiempo, y al final del periodo de seguimiento, pues voy a ver de los expuestos cuántos me enfermaron y cuántos no, y de los no expuestos cuántos me enfermaron y cuántos no. Eso me va a permitir saber si el tabaco es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, o si fuera un factor, bueno, es que evidentemente he puesto un ejemplo que todos conocemos, si fuera un factor en lugar de riesgo, un factor protector. Problema de los estudios de cortes, bueno, pues es el sesgo de afección, que es las pérdidas. Si yo pierdo muchos pacientes, o muchos, mejor dicho, sujetos que participan en la investigación durante ese periodo de tiempo, pues evidentemente los resultados van a tener la misma potencia que si no los pierdo. Son útiles para el cálculo de incidencias y para el estudio de factores de riesgo. Los casos controles es al revés. Aquí lo que parten es de la enfermedad, es decir, parto de un grupo de sujetos que tienen una enfermedad y voy atrás en el tiempo de manera retrospectiva. En el caso de los controles, la dificultad de los casos controles, la dificultad está en encontrar el control y seleccionar bien el control. Y también está otro de los hándicaps de los estudios casos controles, es el sesgo de memoria. Porque pensad que cogéis una persona con una enfermedad generalmente crónica y larga y le preguntáis, a mí si me preguntáis, ya no lo que hice hace 5 años, sino lo que hice, lo que comí o lo que estuve expuesta el mes pasado, seguramente no me voy a acordar. Por lo tanto, el sesgo de memoria también es un hándicap. Y son estudios que se conocen como de multicausalidad, porque me permiten estudiar muchos factores de riesgo. Si ahora yo tengo, me lo voy a inventar, pues una glomerulonefritis, ¿no?, y de repente vosotros hacen estudios, me podéis preguntar sobre factores de riesgo
pongamos el caso, a los que yo he estado expuesta. Pues contaminación ambiental, si he tomado un medicamento determinado, si he expuesto al sol, al tabaco o cualquier tipo de sustancia. La ética es fundamental cuando hablamos de investigación, porque una de las limitaciones del método científico precisamente es que debéis asegurar los derechos y proteger los derechos de los participantes. ¿Qué autorización? Hay una serie de autorizaciones, yo no sé por qué esto se mueve para adelante solo. Hay una serie de autorizaciones, un marco legislativo que debéis de cumplir a la hora de llevar a cabo una investigación, un trabajo de investigación. Los aspectos éticos que tenéis que tener en cuenta cuando investiguéis es el acceso a las historias clínicas, y os voy a poner un ejemplo ahora cuando acabe, importante para que tengáis en cuenta, el consentimiento, si necesitáis el consentimiento informado de los pacientes, si necesitáis aprobación del Comité de Ética de la EMS, la conformidad de esta gerencia para llevar a cabo un estudio, es decir, vosotros podéis comenzar a investigar sin esa conformidad, y otro aspecto es si vuestro estudio tiene que pasar la comisión de alto impacto. El padre de la bioética es Chris Jans. Bueno, no os voy a entretener con esto, pero estaba en la presentación y por lo tanto lo he respetado. Nos define, ¿no?, el concepto de la bioética, que se basa en esas dos líneas generales que podéis ver ahí. Hay una serie de hechos históricos que son los que provocan el desarrollo ético-legal actual, las investigaciones aberrantes, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, el estudio del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas, el estudio sobre hepatitis, en el que de manera deliberada se infectaba a los niños con el virus de la hepatitis, y esto pues permitió que la evolución de la protección del sujeto a lo largo del tiempo, bueno, pues pudiera reflejada como en esta, lo he condensado, ¿no?, en esta diapositiva, desde el paternalismo antes de la Segunda Guerra Mundial, en la que a mí lo único que me importa, yo no sé por qué esto se mueve solo, lo único que me importa, ¿no?, es la sociedad, y voy a hacer lo que sea con el individuo. No hay derecho a cambio de obtener un remedio que pueda salvar a la humanidad. Perdón, que se sigue moviendo. Bueno, voy a pasarlo para aquí, así que vamos, ya nos movemos. Hasta pues los famosos juicios de Nuremberg y después el código, ¿no?, de Nuremberg, y la declaración de Helsinki, en el que el sujeto, en esa balanza, si tenemos una balanza entre sociedad y sujeto, aquí gana el sujeto y solo importa el sujeto y da igual, no vamos a hacer nada por la sociedad. En ese caso nos quedamos con una pura y simple investigación teórica, y el informe de Belmont, que a partir de que surgen los principios de la bioética clínica y que nos permite un equilibrio entre sociedad sociedad y sujeto. Los 4 principios de la bioética son 4 principios que no se les aplican a la investigación, sino como médicos tienes que aplicar a vuestra práctica clínica diaria. La no maleficencia, ¿no?, el primo non nocere, el no hacer daño, la justicia, la distributiva, ¿no?, tanto social como distributiva, la distribución equitativa. Equidad no es coger pues esta hoja y daros a todos un trocito de hoja. La equidad significa dar en función de las necesidades, ¿no?, repartir en función de las necesidades de cada uno. Hoy nos aplica de manera, pues digamos, más... todos son importantes, no quiero decir que ningún principio de la ética sea menos importante, pero bueno, la autonomía, es decir, que el paciente... el consentimiento ha informado que nace de ese derecho de esa, el principio de la bioética, que es la autonomía, un consentimiento que ha de ser libre, y para que el paciente haga ese consentimiento, vosotros tenéis la obligación, ¿no?, de dar una información detallada, una información que sea clara. A mí, imaginaros como participante, cuando me ofrecéis aquí en este hospital, pues participar en esta investigación. Me tenéis que decir qué vais a hacer conmigo, en qué consiste la investigación, me tenéis que decir si corro algún riesgo, y me lo tenéis que decir en un lenguaje que yo lo entiendo. Porque a veces en el comité pues, vemos que un consentimiento informado, y una de las cosas que pedimos a los investigadores es que lo modifiquen y que lo hagan en un lenguaje que sea accesible para todo el mundo. Hay un marco regulatorio que varía en función de los tipos de estudios. Si trabajáis en un ensayo clínico, pues el marco legal es el Real Decreto 1090-2015, tampoco os voy a entretener, pero dejaros claro que si trabajo con medicamentos o con productos sanitarios o con otros proyectos de investigación, existen diferentes marcos legales que aplican y son los que deben de cumplir vuestros estudios de investigación. En el caso de otros proyectos de investigación, sino con muestras biológicas, una ley que es fundamental, que es la 14/2007 de investigación biomédica. La conclusión, ¿no?, entre ética
regulación, acordaros siempre de que estos principios van a garantizar la seguridad y derechos del participante, que cada uno tiene un marco legal, que os invito a que si vais a hacer algún tipo de estudio, que los leáis al menos para encima para conocerlos, y que tenemos que encontrar un equilibrio entre los derechos, ¿no? Garantizar los derechos del paciente, bueno, y la integridad también científica. Pero hay dos que aplican, que son fundamentales para todos los estudios, que son los que estáis viendo ahí, la Ley 41/2002 de 14 de noviembre y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que se desarrolla en España a través de la Ley Orgánica. Esto es fundamental y esto sí que todos los residentes de cualquier disciplina, cualquier profesional sanitario debería de leerse. Os lo digo porque antes os dije que os iba a poner un ejemplo y porque es importante en el caso, por ejemplo, del acceso a la historia clínica. Yo el otro día llegué a mi madre en el centro de salud a vacunar, ¿vale? Entonces estaba esperando en la puerta bueno, del profesional sanitario que os podéis imaginar que iba a vacunar a mi madre, y estaba la pantalla, esa pantalla en sí estaba girada hacia mí. Entonces yo estaba viendo toda la historia clínica, porque más como estaban ya los síntomas, salía perfectamente los problemas de salud, estaba viendo todos los problemas de salud de la persona que había salido antes, estaba a 1 metro de esa pantalla y que además es mi vecina. A veces se hacen cosas en la práctica clínica diaria que están totalmente en contra de la ley de protección de datos, y como vemos que todo el mundo las hace, no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Acceder a la historia no es tan sencillo. De hecho, hay una serie de sentencias que todos habréis visto sobre los accesos indebidos a la historia clínica. Hay una instrucción, ¿no?, en la que me deja claramente cuál es la norma que aplica dentro del Servicio Gallego de Salud. No podéis acceder a las historias de vuestros pacientes cuando os dé la gana porque los hayáis visto en la consulta. Yo, por ejemplo, tengo asignado un grupo de pacientes. Yo no puedo estar entrando y saliendo porque me dé la gana. Los datos, ya os lo deja muy claramente explicado, Eva, los datos no son vuestros, los datos no son del servicio, los datos no son del Sergas, los datos son del paciente, y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Cuando nos levantamos de nuestra consulta, o cuando entra un paciente en nuestra consulta y tenemos la analítica del paciente anterior, no estamos cumpliendo la normativa de protección de datos. Estos datos, yo, o sea, como paciente, estos datos son míos, y la persona que entra después está pues, leyendo esos datos. Incluso dejar un zip encima de una mesa, algo que se hace tan habitualmente, pues incumple la normativa. Algo que se ve muchísimo y que no podéis hacer es en los escritorios de vuestros ordenadores de trabajo tener Excel con números, historias, con NASIS o con FIPS, es decir, con datos que identifican a personas y los datos de salud de esa persona. Yo, mi médico de cabecera, el médico de familia, no puede tener en su escritorio ni tensión arterial media, ni mi edad, ni las enfermedades que yo tengo, porque vaya a ser un gran estudio de investigación y vaya a salvar a la humanidad. E incluso en ese caso tiene derecho a hacerlo, ¿vale? Entonces es muy importante que todas esas partes que habitualmente, por desgracia, vemos que se notan en la práctica, bueno, en la práctica clínica diaria, leer esos documentos de autonomía y protección de datos os va a ayudar a ello, a respetar los derechos de vuestros pacientes. Si queréis empezar un ensayo clínico con medicamentos, y en este hospital, por ejemplo, los hay una serie de requisitos que necesitáis. Un dictamen único y vinculante del comité, sabéis que están los comités territoriales de ética y después el comité de investigación con medicamentos. Necesitáis un dictamen vinculante de ese comité, en la autorización de la Agencia Española del Medicamento. Uno no puede saber un medicamento, ¿no?, sin esta autorización, y la conformidad del centro, que la conformidad la conseguís a través de la firma de un contrato entre el promotor, el centro, la Fundación Si Procede y el investigador principal. Eva decía en su presentación que en esos contratos, cuando después queréis subir a FIDE las publicaciones, tenéis que aparecer como investigadores, porque si en el contrato no aparecéis y no firmáis esa conformidad, después esas publicaciones vosotros no podéis aparecer y podéis subirlas a FIDE. Si un promotor externo me ofrece participar en una investigación, bueno, pues me tiene que aportar toda esa documentación para que pueda firmar el contrato, ¿no? El protocolo del ensayo, el resumen en castellano, la aprobación evidentemente del CEI, la autorización de la EMS, bueno, toda esa documentación que está ahí, la presentación queda aquí, cualquier duda que tengáis, podéis hablar tanto con Eva como Andrés, que trabajan aquí en la dirección, que van a explicar toda esta documentación necesaria, y es simplemente para que os hagáis una idea y la veis ahí. Muy importante, eso sí, un seguro que incluya al investigador, al centro y a la fundación, porque aunque, por ejemplo, ponía un ejemplo, ¿no?,
un estudio en el que se hacía una resonancia a pacientes sanos y decían que no necesitaban la cotización del seguro porque no les iba a pasar nada. Vosotros no sabéis lo que le puede pasar a un paciente cuando se le hace una resonancia, por lo tanto, siempre que exista un riesgo, tiene que cubrirse una póliza de seguro. ¿Por qué no necesitáis todo lo anterior? Porque para poder pasar la comisión de aprobación de ensayos clínicos, primero hace falta esa conformidad de gerencia y para la conformidad de gerencia, para firmar el contrato, necesitáis presentar todo eso y también porque además tiene que estar claramente, tienen que comprobar y tiene que dejarse constancia clara de que el promotor va a ser las actividades, ¿no? Que no forman parte de la clínica habitual van a ser financiadas por el promotor. En el caso de que el promotor, en la mayoría de los estudios, el promotor, investigador es la misma persona, que es un investigador independiente, que sois vosotros los que queréis llevar a cabo, ¿no?, esta investigación, necesitáis presentar toda esa documentación, es decir, no os la va a traer el promotor externo, pero la necesitáis presentar vosotros, la necesitáis cubrir vosotros y por lo tanto hay unos pasos previos que tenéis que llevar a cabo, como solicitar el número identificativo de vuestro ensayo clínico, complementar la solicitud y mandar al CETIS y al CEIM para llevar a cabo esa evaluación. Y en este caso tenéis la ayuda de Andrés y de Eva, que están en la unidad de apoyo, que no solo os van a ofrecer apoyo metodológico en, bueno, pues si tenéis una idea, llegáis, habláis con ellos, os van a ayudar a elegir el tipo de ensayo que mejor, el tipo de estudio que mejor se ajusta con vuestra pregunta de investigación o con vuestro estudio de investigación, sino que toda esta documentación y todos estos trámites, ellos os van a ayudar a gestionarlos. Si la investigación es con productos sanitarios, un stent es un producto sanitario, una prótesis de mama es un producto sanitario, y la Agencia Española del Medicamento, siempre lo aportamos, hacemos Agencia Española del Medicamento, pero es la Agencia Española del Medicamento y de los productos sanitarios. Si la investigación la llevamos a cabo con productos sanitarios, tengo los tres escenarios que veis: un producto con marcado CE siguiendo instrucción, necesito el dictamen de CI, la conformidad del centro; un producto con marcado CE que sigo las instrucciones, pero voy a llevar a cabo un procedimiento adicional que es invasivo. Además de lo anterior, necesito notificar a la Agencia Española del Medicamento. Y en el último caso, que es sin marcado CE o fuera de indicación, lo que necesito, además de lo anterior, es ya no solo la notificación, sino la autorización de la Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios. En los estudios observacionales con medicamentos, he un único dictamen que es nacional, y en los estudios, en estos tipos de estudios de seguimiento, los de seguimiento prospectivo, me encuentro con dos escenarios: que hay un promotor público o un promotor privado. En el primer caso necesito, además de ese dictamen único nacional, la conformidad del centro. Recordar que la conformidad es ese contrato que se firma con la gerencia. Y cuando el promotor es, por ejemplo, es independiente, perdón, los requisitos varían en función de la comunidad. En Galicia, hasta ahora la conformidad del centro, pero con el nuevo reglamento se os va a pedir también la del CEIM de aquí de Galicia. En los estudios observacionales no prospectivos y los estudios de investigación biomédica necesitáis la aprobación del comité del CEIM de medicamentos y el contrato del centro. Esta es la documentación que veis abajo, que es común a estudios observacionales con medicamentos y a estudios de investigación biomédica, y esto es todo lo que necesitaríais para lo que está abajo, la parte de abajo, la positiva, para firmar el contrato de gerencia. Si sois vosotros los que queréis llevar a cabo un estudio de investigación y sois el promotor y el investigador y le presentáis el comité, esta es la documentación que os pedimos en el comité para llevar a cabo, para poder evaluar vuestro estudio de investigación, vuestro protocolo de investigación. Bueno, el protocolo es un documento formal, ¿no? Pero la documentación que tenéis que presentar es el protocolo de investigación, el compromiso del investigador principal, de los investigadores colaboradores si los hubiera, la solicitud de evaluación cumplimentada, el HP, hoja de información, el consentimiento informado y un breve currículum del investigador principal. Evidentemente, el mensaje es que os animéis a presentar protocolos. Hay gente que por miedo o por desconocimiento no quiere presentar protocolos al comité. Evidentemente, como persona que forma parte del comité, os voy a animar a presentarlos. A veces es más sencillo de lo que parece, y tanto Andrés, insisto, como Eva en la fundación os ayudan a diseñar un protocolo, diseñarlo de manera correcta, calcular la N, y de todas maneras, cuando uno presenta un protocolo, ¿no?, al comité, si se detecta pues algún problema, ¿no?, una vez evaluado, se os invita, ¿no?, a través de los informes de observaciones a poder solucionar ese problema y bueno, en la siguiente reunión que paséis el comité.
hay una serie de estudios que tienen unas características específicas que por lo tanto tienen que ir a una segunda comisión, que es la comisión de alto impacto. ¿Y cuándo tiene que ir un estudio? Si hacéis un estudio, ¿cuándo tiene que ir a alto impacto? Bueno, pues cuando utilicéis aplicaciones móviles, Big Data o inteligencia artificial. Cualquier estudio de investigación que utilice inteligencia artificial tiene que pasar sí o sí por la comisión de alto impacto. Cuando la N es muy grande, más de 1000 pacientes, más de 500 por área, cuando los datos pueden ser transferidos por la Unión Europea y a veces por factores estratégicos que elige cada área sanitaria. Muchas veces se confunden una serie de conceptos que son claves y esta cuestión en la siguiente es tratar de aclararlos y es el concepto de promotor, investigador coordinador e investigador principal. El promotor es el que tiene la idea, es la manera más fácil de recordarlo. El promotor es el que tiene la idea. Yo puedo tener una idea para este trabajo de investigación, pero puedo llamar a dos compañeras o dos compañeros que son los que van a llevar a cabo ese trabajo de investigación. Y ese es el investigador principal. En los estudios multicéntricos, hay una figura que es el investigador coordinador, que es el que se encarga de coordinar a todos los investigadores principales que están en cada uno de los centros. Imaginaos un estudio que nace aquí en el ULA y vais a participar, os vais a invitar a participar al hospital, pues al CHUAC, al CHUS, o un hospital de Madrid mayores, un hospital pues de Valencia. En cada uno de esos hospitales tiene que haber un IP, pero el que está aquí en el equipo de investigación hay un investigador coordinador que es el que se encarga, ¿no?, de comunicarse con todos esos centros. Estos son tres mitos muy frecuentes que nos encontramos y que la gente nos suele decir, y es que mi estudio pues trae un protocolo muchas veces en el que no aparece un promotor. No, es que mi estudio no tiene promotor. Todos los estudios tienen un promotor, porque todo el mundo es el que el promotor, es el que acabamos de decir, es el que tiene la idea. Por lo tanto, todo estudio tiene un promotor. Generalmente sí que el promotor y el investigador suelen ser la misma persona. El promotor no tiene que ser necesariamente el que financia y solo hay un IP en estudios multicéntricos. No. En un estudio multicéntrico, es decir, lo que os decía, varios centros, sean varios centros de salud, varios hospitales, tiene que haber un IP por cada uno de esos centros. Cuando utilizáis datos de salud, que son datos especialmente protegidos, eso lo que estábamos comentando, de la historia clínica, y muestras de pacientes, tenéis que pasar la creación de un CEI. Los datos, por eso es importante leerse la ley o aproximarse, ¿no?, al reglamento de protección de datos. Los datos de salud son datos que tienen una protección especial y tenemos que ser conscientes y conocer cuál es esa protección. Cuando se entra en una historia, recoge un dato retrospectivo, es que esto es retrospectivo, no necesita pasar el mail. La temporalidad no exime de los principios éticos. Cuando yo os paso, por ejemplo, ahora una encuesta anónima y quiero publicar, no hacer estudio de investigación y no me ponéis ni el nombre ni ponéis el DNI, ese estudio requiere que paséis el comité de ética y, por ejemplo, los casos clínicos que seguramente no lo hagáis, no necesitáis pasar el comité, pero sí necesitáis el consentimiento informado para ir al congreso y presentar un póster, el típico póster de propósito de un caso clínico. Seguramente los que estáis aquí habéis llevado a un congreso pues una comunicación oral, un póster, y cuántos de vosotros habéis presentado, le habéis pedido al paciente el consentimiento, aunque de manera anónima no aparezca ningún dato del paciente. ¿Cuántos habéis pedido ese consentimiento al paciente? Levantad la mano. No presentasteis ninguna comunicación de ninguna, el típico a propósito de un caso. Nadie presentó aquí una comunicación al Congreso. Sois residentes de todos los años o residentes de primer año, de todos los de primero. Y este año empezasteis en mayo. En junio, vale, bueno. Pues mejor, así ya os queda, lo tenéis para cuando llevéis o para cuando utilicéis los casos de los pacientes. Aunque tengáis un caso de un paciente, no se sepa quién es el paciente, tenéis que pedir el consentimiento de ese paciente para hacer públicos esos datos. Si las prácticas son fuera de la práctica clínica habitual, debe de quedar claro que el promotor, si hay un promotor externo, es el promotor el que va a pagar pruebas y desplazamientos. Si sois vosotros, tenéis que dejar muy claro en el consentimiento informado al paciente que cualquier desplazamiento extra tiene que ser, necesitáis que la gerencia os autorice y que cualquier gasto extra pues en ese desplazamiento va a ser financiado por el propio paciente. Clarito, en el consentimiento informado, algo que pedimos. Si de repente voy a ser sometida a un nuevo programa de fisioterapia aquí en el hospital, ¿no?, y tengo que venir pues todos los jueves por la tarde y eventualmente no tenía que venir para recibir esa nueva sesión o ese nuevo tratamiento de fisioterapia, tenéis que decirme, mire, usted tiene que venir al hospital, pero yo no le voy a pagar el taxi, le voy a pagar la gasolina para venir al hospital.
y eso tiene que estar claro en el consentimiento informado. En la contratación de un seguro, ¿vale? Ante cualquier riesgo es obligatoria la contratación y después, en el caso de estudios multicéntricos, bueno, pues el investigador coordinador debe de contactar con el resto de centros para que se firme la conformidad de gerencia en esos centros. La investigación que hay en esta área se resume en esta diapositiva y ya os digo que ya he acabado, ya, o sea, me quedan creo que dos diapositivas. Aquí podéis ver que en la actualidad, pues en el 2024, había 109 estudios de investigación. Como veis, hay estudios observacionales con medicamentos, hay 18 ensayos clínicos, hay fases 3, hay fase 4. Como veis, se investiga, pero evidentemente se tiene que investigar más. Hablábamos de las barreras, ¿no? De la financiación al principio como una de las limitaciones. Podéis obtener financiación a través de una empresa privada o una financiación pública a través de becas autonómicas, lo que se conocen como los procesos competitivos públicos, becas autonómicas, becas estatales, becas europeas, y esto es un resumen de los proyectos competitivos tanto públicos como privados que están en el área sanitaria de Lugo. Recordaros que Andrés, estas son las direcciones, teléfonos, y Eva son real, o sea, están en la planta cero y son las personas responsables de la, bueno, en el área de Lugo, las que dan apoyo metodológico y gestión a los 3 hospitales y a todos los centros de salud. De nuevo, insistir, yo cuando he ido a hablar, me ha tocado siempre Andrés, pero he llegado sin tener ni idea, porque no era experta, evidentemente, en metodología de investigación y no lo soy todavía a día de hoy, pero lo bueno que tienen es que llegan con una idea y ellos te ayudan a materializar y llevar a cabo esa idea. Os animo a todos a que participéis en la investigación, os animo a todos a que presentéis protocolos de investigación. Como persona que trabaja en primaria, hay vida más allá del hospital y en la primaria se investiga muchísimo y también animaros a que investiguéis en primaria, que investiguen en todas las categorías profesionales. Y acabo con una frase de Severo Ochoa, premio Nobel. Severo Ochoa decía que en investigación en principio se necesitan más cabezas que medios. Las cabezas las tenemos, que son las vuestras. Además tenemos el apoyo, ¿no? de la unidad de investigación, por lo tanto, animaros una vez a todos y cualquier duda que tengáis, que la comuniquéis, o sea, que pidáis ayuda, ¿no? A la unidad de apoyo y la presentación. Yo creo que queda aquí, si la necesitáis o cualquier cosa. Mi nombre es Agustina, farmacéutica de atención primaria. Es muy fácil encontrarme en el correo electrónico, si no, bueno, mismamente con Pilar. Muchas gracias a todos, ya no os entretengo más. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis aclarar alguna duda? No. Lo expliqué